Consejera, alcalde, secretario general de Educación, compañero Paco, diputado provincial y alcalde de Navas del Madroño, delegada provincial, gracias por estar aquí. Permítanme decirle, a principios de los años 30, nuestra comarca se caracterizaba por ser una zona eminentemente rural, con una población dispersa en cortijos, chozos de pastores y una elevadísima tasa de analfabetismo. La Segunda República trajo consigo nuevos aires de reforma en la educación española, promoviendo una multitud de cambios como la consideración de funcionario de carrera al maestro, la educación laica, activa, social, coeducativa, obligatoria y gratuita de los 6 a los 12 años, y la formación de personas adultas. Aunque sin duda la verdadera revolución residió en su capacidad para acercar la cultura a los pueblos y aldeas más deprimidas de la geografía española, llenando mentes sedientas de cultura y conocimientos, colmando de ilusiones a la juventud y convirtiendo a los maestros y maestras en protagonistas de los cambios sociales y educativos a través del proyecto denominado Misiones Pedagógicas, cuyos objetivos fueron difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural. Las actividades que se llevaron a cabo fueron el Museo del Pueblo, el cine, el teatro, el coro y la música. A finales de marzo de 1932, y encabezada por María Zambrano, profesora auxiliar de la Universidad Central, llegó la primera de estas misiones pedagógicas a los pueblos de la margen izquierda del Tajo, recorriendo los municipios de Navas del Madroño, Garrovillas Alconeta, Salorino, Herreruela y Piedrajalba. En el año 1934, las misiones pedagógicas visitaban otros municipios de la zona como Herrera de Alcántara, Membrío y Valencia de Alcántara. Por tercer año consecutivo, el Centro de Profesores y Recursos de Brozas celebra la llegada de misiones pedagógicas a su ámbito de actuación, con una serie de actividades de marcado carácter educativo, pedagógico y cultural, como lo fue la educación de la Segunda República. Así pues, en el día de hoy, 29 de marzo de 2019, tendremos aquí la presentación del libro Antonio Gálvez y las misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz, a cargo de don Francisco Menacho Villalba, licenciado en Filología Hispánica y profesor de Lengua Castellana y Literatura. A continuación, se dará paso a la ponencia Historia de la Educación en Garrovillas Alconeta, de don José María Martín Vecino, profesor de Geografía e Historia y garrovillano. Por último, visitaremos el órgano renacentista de la localidad, y en él se interpretará alguna que otra pieza de la mano de don Joaquín Vilá. Bienvenidos todos al acto. Consejera, secretario, alcalde, delegada, diputado, muchas gracias. Espero que a partir de hoy los que no conozcan este pueblo y los que lo conozcan también lo consideren como su pueblo de acogida y un pueblo más al que pueden venir con absoluta libertad porque serán siempre bien acogidos. Agradezco la amable invitación de la consejera a estar presente esta tarde en el acto, como agradezco al Centro de Profesores y Recursos de Brozas que haya tenido la amabilidad de elegir Garrovillas para presentar este acto, así como que lo hayan hecho en este edificio que, como todo el mundo conocemos, o casi todo el mundo conocemos, ha dedicado buena parte de su existencia a ser la sede de lo que se llamaban las escuelas nacionales y que en definitiva ha dedicado prácticamente toda una buena parte de su existencia a la educación de todos. Una buena parte de los que ya peinamos alguna cana, pues hicimos aquí nuestros primeros pinitos en lo que a educación se refería, y aquí con aquellos maestros y maestras de entonces que nos inculcaron el amor por la cultura y por el estudio.
Por tanto, este es una sede, yo creo que con unas características para un acto de este tipo absolutamente excepcionales. Lógicamente, después de este acto al que se refería antes la concejala del Ayuntamiento y presentadora Elisa Cepeda, va a tener también lugar una actuación de la persona que ya nos ha deleitado muchas veces con el órgano de Garrovilla. Va a tener una actuación a la que yo les invito a que asistan, porque van a tener oportunidad de ver el órgano del que nos sentimos tan absolutamente orgullosos los garrovillanos y del que hace escasamente horas hemos recibido la grata noticia de la incoación del expediente para su declaración como bien de interés cultural. Hecho que esperábamos con absoluta dedicación, puesto que supondrá un reconocimiento y una protección administrativa infinitamente mayor que la que tiene, y que les aseguro que no va a dejar indiferente a nadie. Por tanto, bienvenidos todos, y a los ponentes, muchísimas gracias, a José María, que seguro que se referirá en su ponencia también al edificio con mucho más acierto que yo, y en definitiva a todos bienvenidos y buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, mi agradecimiento al alcalde por acompañarnos esta tarde y, por supuesto, la felicitación o la enhorabuena a todo el pueblo de Garrovilla por el reconocimiento de bien cultural de ese órgano, el cual tendremos la oportunidad posteriormente de visitar. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí, no es la primera vez que vengo a esta localidad, pero hoy además me atrae ya un acto entrañable en el que tengo la oportunidad de participar en la presentación del libro de Francisco, para mí Paco Menacho, mi compañero y amigo Paco Menacho, y para mí es una satisfacción el poder acompañaros a vosotros y, por supuesto, a él personalmente, que ha tenido el detalle de desplazarse desde Cádiz a nuestra tierra para presentarnos el libro y participar mañana también en las jornadas que organiza el CPR con tanto acierto desde hace 3 años. Yo voy a hacer una presentación breve de Paco, posteriormente, y voy a hacer una especie de reflexión. Posteriormente tendrá la palabra el secretario general, que hará una presentación más cercana del libro, y, por supuesto, a continuación tendrá la palabra a Paco. Bueno, pues Francisco Menacho Villalba, gaditano, concretamente de Olvera, profesor de lengua y literatura, que además tiene la oportunidad de ostentar un gran cargo. Para mí, yo creo que a nivel político el cargo más importante, que es ser alcalde de su localidad, Olvera, de 1985 a 1990. A partir de ahí desarrolla una gran trayectoria política, vinculada también siempre a educación, delegado provincial de educación en Cádiz, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía por la provincia de Cádiz, vicepresidente y portavoz de la Diputación Provincial de Cádiz, consejero de Gobernación y Justicia del Gobierno de la Junta de Andalucía, diputado parlamentario andaluz con la portavocía, por supuesto, de Educación, y en el periodo más reciente en el que yo he tenido la oportunidad de establecer una relación de amistad más estrecha, del 2015 al 2019, senador, ejerciendo, por supuesto, también la portavocía de Educación y la portavocía junta del Grupo Parlamentario Socialista. Además, tengo que decirles que es un comprometido con su tierra, con la naturaleza, un defensor de sus paisajes y de los grandes valores que tiene su tierra. Ha ostentado el cargo de presidente de la Junta de Rectora del Parque Natural de la Sierra de Grazalema y también la presidencia de la Vía Verde de la Sierra, que en su periodo en el que él ostentó la presidencia tuvo además grandes reconocimientos esta vía verde. Bueno, yo quisiera haceros una reflexión acerca de la educación. Es verdad que, bueno, históricamente podemos decir, si entendemos la educación como transmisión de conocimiento, que la educación prácticamente ha acompañado siempre a la humanidad, unas veces para bien y otras veces para mal. Y lo explico. Para bien, cuando la educación ha sido la impulsora del desarrollo social, y para mal,
cuando se ha utilizado como una herramienta de adoctrinamiento o incluso de discriminación social. Si utilizamos la lupa de hoy en día y analizamos algunos momentos históricos, podemos ver cómo la educación ha evolucionado y ha avanzado, sobre todo a través de la innovación. Esa innovación no ha venido sola, siempre ha sido impulsada o bien por personas, por educadores que han sido absolutamente han estado comprometidos con su trabajo y también con la sociedad que defendieron en aquel momento. Se adelantaron totalmente a su tiempo. Y yo diría que esta es la gran riqueza, la gran capacidad de la educación, que es hacer crecer a las personas, a los individuos y, por supuesto, a la sociedad. En el caso del libro que presenta a Paco Menacho sobre Antonio Gálvez y las misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz, se ve perfectamente. Las misiones pedagógicas fueron una innovación en su tiempo y además una innovación en favor de una transformación para los más necesitados y, por supuesto, portadora de los valores democráticos, de la igualdad y de la justicia social, en un momento crítico, en un momento en el que España estaba hundida en la desigualdad, en la que solo la élite tenía la gran suerte de disfrutar, bueno, pues en exclusiva de prácticamente de todos los recursos, incluidos la educación, y en el que gran parte de la población eran analfabetos, pero analfabetos con una gran sabiduría popular. Y las misiones pedagógicas consiguieron llevar la educación y también la cultura donde no había llegado nunca. De la mano, como conocéis, de la institución libre de enseñanza, a lo largo de un lustro, pues consiguió poner en marcha a 600 misioneros, se recorrieron prácticamente 7.000 poblaciones, participaron todos unidos para defender la educación, implantando y poniendo en marcha bibliotecas, por lo que yo he leído, cerca de 5.500 bibliotecas y más de 600.000 libros a disposición. Eso fue realmente una revolución, un hito para España que anticipó, por supuesto, el valor de la educación universal para conseguir una sociedad más libre, más democrática y más equitativa y, por supuesto, moderna. Yo pienso que siempre es oportuno mirar al pasado para extraer la esencia de lo mejor que hicieron los hombres y mujeres que nos precedieron. En este caso, Paco lo ha hecho escribiendo este libro, ha mirado al pasado y también nos da la oportunidad con esta obra pues de darnos cuenta de que los retos, por ejemplo, de Antonio Gálvez, como así como el de otros muchos voluntarios, pues son los retos que tenemos hoy en día, ni más ni menos, son nuestros retos. Que lo que hoy tenemos y lo que hemos conseguido se lo debemos en gran parte a ellos. Y nuestra obligación es seguir avanzando con la mejor bandera, que no es otra que la educación, que es la que nos va a facilitar seguir por el sendero, por el camino, para perseguir esta tan ansiada igualdad, justicia social y, por supuesto, un futuro mejor. Yo quiero felicitarte en nombre de la Junta de Extremadura, felicitarte en nombre de los compañeros por esta gran obra y agradecerte una vez más que estés aquí con nosotros para presentarnos tu libro. Por mí nada más y te doy la palabra. En este caso, Rafael. Para mí también es una gran satisfacción participar en este acto de presentación del libro de Francisco Menacho Villalba, Antonio Gálvez y las misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz. Es una satisfacción porque conozco a Paco, hemos trabajado juntos codo con codo en el Senado, en la ponencia que se creó recientemente para abordar el Pacto de Estado por la Educación y, por lo tanto, compartimos muchas ideas y muchas valoraciones sobre el estado de la educación en España. El libro que hoy presentamos, el Antonio Gálvez y las misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz, se trata de una carpeta que contiene dos libros. Uno dedicado a las misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz y a su gran impulsor, que fue el maestro de escuela, que así le gustaba a él que le llamara Antonio Gálvez,
y el otro es una edición facsímil del diario que escribieron los 12 niños y 8 niñas durante el tiempo que estuvieron en la colonia. Hay que recordar que las colonias estaban reguladas por el entonces Ministerio de Instrucción Pública, y una de las obligaciones que tenían los alumnos que iban a las colonias era redactar un cuaderno con dibujos y escritos sobre lo que cada uno de los alumnos recordaba de su paso por la colonia. Se trata de uno de los pocos cuadernos que se conservan y que forman parte del libro. La idea inicial de Paco era escribir sobre las misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz, pero cada vez que avanzaba en su investigación, en su estudio de nuevos documentos, siempre aparecía el nombre de Antonio Gálvez, por lo que decidió anteponer el nombre de Antonio Gálvez en el título y hacer un breve recorrido sobre las aportaciones que hizo este maestro a la mejora de la educación y la cultura en general en esta época, como homenaje a los miles y miles de maestros y maestras anónimos que trabajaron incansablemente en los lugares más recónditos por llevar los avances didácticos y culturales a sus pueblos. El libro incluye una introducción para ver la situación en la que se encontraba la educación en estos momentos, con grandes tasas de analfabetismo, con falta de maestros, con edificios escolares en muy malas condiciones y, por tanto, una situación muy precaria. Después, el libro incluye 3 capítulos. El primero, dedicado a la figura de Antonio Gálvez y su contribución para elevar el nivel cultural de sus paisanos, con la participación de su pueblo, Villaluenga del Rosario, con un stand propio y un catálogo específico en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, la creación de la mutualidad escolar y el coto escolar en su propio colegio, siendo uno de los pioneros a nivel de Andalucía en esta faceta, organizando una colonia mixta de verano para sus alumnos, que fue la primera que se hizo en la provincia de Cádiz. El segundo de los capítulos se dedica a las misiones pedagógicas y su presencia en la provincia de Cádiz, siempre de la mano de Antonio Gálvez, con la organización de varias misiones, creación de bibliotecas y la presencia del Museo del Pueblo. Y el tercer y último capítulo está dedicado al golpe de Estado de julio de 1936 y la depuración de gran parte de los maestros y maestras que participaron en las misiones, que pagaron su altruista actividad con la cárcel, el exilio o su propia muerte. La lectura del libro de Paco Menacho nos da una visión global de la situación educativo-cultural de principios del siglo XX, así como de la ingente labor desarrollada por las misiones pedagógicas para llevar la cultura a los pueblos y aldeas más alejados, convirtiéndose en la experiencia cultural y alfabetizadora más importante de la historia de España. El libro es un apasionante estudio en el que se incluyen numerosas vivencias personales del maestro Gálvez, de otras personas de aquel mundo cambiante, así como de individuos anónimos relacionados con el ámbito de la enseñanza en la provincia de Cádiz. Así desfilarán ante nuestros ojos don Luis Bello y la fundación del Patronato de las Misiones Pedagógicas, los artículos del periódico El Sol, donde escribían destacados cronistas como Ortega y Gasset, Ginés de los Ríos o el propio Manuel Cosío. Por tanto, es un libro muy importante, es una investigación muy importante y que yo creo que merece la pena que conozcamos, no ya solamente por lo referido a la provincia de Cádiz, sino porque nos da una visión general de las misiones pedagógicas en España de la época. Así que nada, muchas gracias y felicidades, Paco. Buenas tardes a todos y todas.
la verdad que me siento aquí pues muy gratificado. Primero con la presencia del alcalde, que le agradezco que esté aquí hoy con nosotros, y después con Elisa, a quien también quiero felicitar al Centro de Profesores de Curso de la Broza por esta jornada que llevan ya organizando, y esta la tercera, y como no, a los amigos, a Rafael y a Esther, con lo que hemos coincidido en estos 4 años trabajando intensamente por la educación, ellos defendiendo siempre a Andalucía, yo a veces defendiendo Extremadura, yo a veces defendiendo a Andalucía y otras veces estaba un poquito en el plano nacional, pero siempre por lo mismo, por conseguir una educación de más calidad para todos y todas. Tanto Rafael, Esther, muchas gracias porque estéis aquí hoy conmigo. Yo creo que me siento entre amigos. Así que sin más preámbulo voy a intentar dar una visión de qué es este libro, por qué, o qué es lo que he querido hacer yo. Este libro en el año 2002 se celebraba el centenario del nacimiento de Luis Cernuda. Luis Cernuda, uno de los grandes poetas españoles de la generación del 27, que formó parte de las misiones pedagógicas, concretamente estuvo en estas misiones en la Sierra de Cádiz con el Museo del Pueblo, estuvo en parte de España, y entonces con la entonces Caja de Ahorro San Fernando de Sevilla organizamos una jornada sobre algo que era inédito entonces, hablo del año 2002, sobre Luis Cernuda y las misiones pedagógicas. Entonces, una vez que la organizamos, trajimos especialistas de varios países, también de España, y me pidió el gusanillo, y claro, me di cuenta que aparecía en mi pueblo, aparecía Olvera. Yo que antes había dado clases de literatura y le había explicado a los niños varios poemas de Cernuda que ponía fechado en Olvera el 24 de septiembre de 1934. Ahora, si algún niño me pregunta, ¿y qué hacía Luis Cernuda en Olvera? Le he dicho, mira, ni idea, no sabía qué hacía Luis Cernuda. Pues a través de ahí vi que es que Luis Cernuda estuvo con las misiones pedagógicas llevando el Museo del Pueblo. Entonces empecé a investigar y yo quería hacer un libro sobre misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz. Pues muy bien, como ha dicho Rafael, cada vez que yo entraba en el tema, siempre me salía el nombre de un maestro, Antonio Gálvez, que fue un maestro adelantado en su tiempo, un maestro rural de un pueblo pequeñito, del pueblo más pequeño de la provincia de Cádiz, de Villaluenga del Rosario, en plena serranía, en el Parque de la Zarema, en Villaluenga del Rosario, y que había conseguido ser el referente de las misiones, no solamente en la provincia de Cádiz, sino en Andalucía. Y yo quería primero hacer un homenaje al maestro un maestro desconocido, que han dado toda su vida por la educación y que nadie hablaba de ellos. Por eso yo, la primera página del libro, nada más abrirlo, es una dedicatoria y dice a todos los maestros y maestras que pagaron con su vida simplemente por la noble tarea de enseñar. Es decir que, porque este maestro, como veremos después, es un maestro que no pertenecía a ningún partido político, que era una persona cristiana, que en el testamento decía que era católico, apostólico, romano, que lo enterraran con todas las bendiciones de la iglesia, que no se había emitido nada, pero había llevado la cultura a su pueblo. Había trabajado para aquellos que no tuvieran nada, fueran algo. Y por ese simple hecho lo fusilaron el 12 de septiembre del 36. Entonces quiero hacer un homenaje a todos esos maestros y maestras anónimos que vieron ahí y, por supuesto, a las misiones pedagógicas. El libro, como decía también Rafael, tiene un preámbulo porque, como bien dice Juan Antonio Lorenzo Vicente, es uno de los estudiosos más importantes de la educación del siglo XIX y XX, y dice que para estudiar cualquier elemento histórico educativo, lo primero que hay que hacer es situarlo en su contexto. Y es verdad, es imposible estudiar las misiones pedagógicas sin saber cómo estaba la educación, cómo estaba la cultura en aquellos tiempos. En todo sitio y en Extremadura hay cosas interesantes que ahora iré desgranando. Por lo tanto, en el libro me cierro ante el primer capítulo en el contexto, y el contexto histórico-educativo de finales del siglo XIX y siglo XX viene marcado por dos elementos importantes. Uno, el analfabetismo. Estamos hablando de una tasa de analfabeto de más del 44%, que en las mujeres llegaba al 49%, hay pueblos que podían estar al 60%, otros en el 30%, pero la media estaba en el 43%. ¿Y por qué había esta tasa de analfabetismo? Pues por dos elementos principales. Porque no había escuela y no había maestros. Y los maestros que había estaban mal pagados y lo dejaban. Entonces ahí en el libro se desgrana temas muy importantes sobre la situación en la que se encontraban las escuelas en aquellos tiempos, si podemos llamarle escuela, porque eran los lugares más lóbregos, eran antiguas cárceles, pasillos, pestilentes, sin ventilación ninguna, hasta el punto que, fíjalo bien, en 1900 hace unas declaraciones Manuel Bartolomé Cosío, que fue el primer presidente después del Patronato de Misiones Pedagógicas, y que en aquellos tiempos era
el director del Museo Pedagógico Nacional, una de las personas que más ha estudiado la educación, y fijaros bien las declaraciones que hace de cómo estaba la educación en aquel momento. Se hacen bien esos 2,5 millones de niños que no tienen plaza escolar en no ir a la escuela, y sus padres obran muy cuerdamente al no enviarlo. Porque si un día se le ocurriese obedecer nuestras sabias leyes, perderían el tiempo, y lo que es más grave, la salud, como pierden ya ambas cosas gran parte de sus aplicados compañeros. Perderían el tiempo porque no hay en España ni escuela en que meterlo, aunque fuesen almacenados, ni suficiente número de maestros para educarlo de verdad. Y perderían la salud porque los que malmente cupiesen irían a envenenarse en el pestífero ambiente de unos locales infectos. Esta es la situación en la que se estaban las escuelas en España en aquellos tiempos. Esto dice Bartolomé Cosío. Pero hay un personaje importante que fue después miembro del Patronato de las Misiones Pedagógicas, que fue diputado a Corte en las primeras Cortes Constituyentes de la República, que es Luis Bello. Luis Bello era un periodista del periódico El Sol de Madrid, que muy preocupado por la educación y que se le ocurrió pues, hacer una gira por toda España entre los años 1924 y 1929 para denunciar la situación tan calamitosa en que se encontraba la educación en España por la falta, como decía, de maestros y de escuelas, para ver si los poderes públicos de una vez ponían pie en pared y construían escuelas y los maestros lo dignificaban. Entonces estuvo del 1924 a 1929 aquí en Extremadura. Ahí tiene 6 tomos, concretamente el tomo 4 es el dedicado a Extremadura. Yo recomiendo que lo leáis, que es precioso por las descripciones que hace de los paisajes, de los pueblos donde está. Y él en 1926 es cuando viene por Extremadura. Esto que él escribía, que él veía, lo escribía al día siguiente en una crónica del diario El Sol, y después viene recogido. Voy a leer 3 o 4 menciones de algunos pueblos de por aquí, de esta zona, lo tengo ahí, para que veáis cómo estaban las escuelas en aquel momento. En escuela de Badajoz Capital. Llega a una escuela de Badajoz Capital, empieza a hablar con el maestro, se llamaba Esteban Espinilla, le dice el maestro presentándolo a los niños: aquí tenéis a este hombre que recorre España por nosotros, al Quijote de las escuelas, al Redentor del niño. En ese momento el maestro se le hunde el pie en un agujero desolado, y si no lo sostengo, el buen maestro se viene abajo con el resto de su discurso. Y esos agujeros son averías de guerra, averías de la gran guerra sorda y ciega que están sosteniendo los maestros. Escuelas de Cáceres. En el corazón de Cáceres, ciudad refinada, donde todas las tradiciones dejan fuerte raíz, no hay una sola escuela digna de este nombre. No son escuelas, sino corredores, cuadras de planta baja, húmedas y frías. En Navas del Madroño, aquí su alcalde, ante la petición al secretario del ayuntamiento para que se construyan escuelas, este responde: si los muchachos no van a la escuela que tienen, ¿qué falta hace construir otra? Y es que la escuela está siempre a la mitad de los niños por labores agrícolas. La escuela de Zarza la Mayor o Zarza Quemada, una ermita que comparte el culto junto con la de Piedras Altas, Benquerencia y Alcuéscar, son de las peores de España. Y hay 2 escuelas, 2 sitios donde, a pesar de estar más, empieza ya a funcionar por algunas circunstancias que se dieron. Concretamente en Valencia de Alcántara, se apenas tenía 4 escuelas útiles. El resto se da en locales impropios, incluso en el salón de sesiones del ayuntamiento, pero pronto tendrá uno de los edificios más cómodos y bellos de España, porque está terminándose el arreglo de un antiguo convento de monjas habilitado para grupo escolar. Y en Brozas, donde también es el centro. Desde la Caja del Instituto de Previsión se trabaja para ayudar a los pueblos a levantar escuelas, convencidos de que esto es construir de nuevo los pueblos y ayudar a levantarse. Brozas es un ejemplo gracias a su alcalde y maestro, don José Rodríguez, que está restaurando un palacio del siglo XVII con un préstamo de la Caja extremeña. Y es que en los años 24, 25, con plena dictadura, Primo de Rivera, ya se empezó a darse cuenta los poderes públicos que tienen que construir escuelas. Y entonces del retiro obrero, del dinero que los trabajadores pagaban, pues las cajas de previsión tomaron una línea de crédito para los ayuntamientos para que construyeran escuelas con un préstamo que daban a 20 años y al 5%. Y a partir de ahí se empezaron a construir las primeras escuelas, como estamos viendo aquí. Pues bien, esto era la situación en la que se encontraba la escuela aquí. Tiene que llegar a la República para que se haga una gran apuesta por la construcción de escuelas, y se compromete el gobierno republicano en el 31 a construir 27.000 escuelas. 27.000 escuelas que después, con el bienio negro después, no dieron a tiempo, pero fíjalo bien, en 3 años nada más se construyeron 17.000 escuelas. En los 14 años anteriores se habían construido, no llegaban a 1.000, ¿no? Pero se construyeron 17.000 escuelas en estos 3 años primero, del 31 al 34, y al 34 empezó a bajar, y con la guerra pues ya sabéis todo lo que pasó. Por lo tanto, vemos como uno de los grandes problemas que había, y que era el analfabetismo, era que no había escuela. El segundo problema del analfabetismo, pues los maestros. Si los maestros estaban, pues primero, los maestros les pagaban, fijaros bien, les pagaban los ayuntamientos. Bueno, les tendrían que pagar. Claro, los ayuntamientos en aquellos tiempos, estamos hablando de una época de crisis tremenda,
Los ayuntamientos nos pagaban hasta tal punto que en 1919 hay un artículo precioso en la Gaceta el boletín oficial entonces, en la que decía que los maestros llevan 4 años sin pagar, sin cobrar, 4 años sin cobrar, ¿eh? Y se habían dedicado a otras cosas, que 4 años sin cobrar un maestro. Eso es la realidad que había. Pues bien, los maestros también en 1901 pasan ya a depender del Estado. Hasta 1901 dependía de los. Pero el Estado también había poco dinero, también estaba regular, le pagaba un mes, a los 6 meses le volvía a pagar, y tiene que llegar hasta 1911 para que se incluya en los presupuestos del Estado el que los maestros tengan un sueldo. Hasta 1911. Entonces, entre esta situación de, primero, maestros mal pagados, pocos maestros y falta de escuela, pues eso estaba, que era el analfabetismo, como digo, era uno de los elementos más importantes que se daba. Tuvo que llegar a la República también, porque concretamente en la República, en el primer decreto del 23 de junio del 31, pues se crearon 7.000 plazas. Pero todavía, en estos tiempos, en el año 31, estaba escolarizada el 58% de la población nada más. Fíjate, el 58% de la población. Por tanto, este es un elemento que nos indica cómo está. Y hay otro elemento, digo que esta época se caracteriza por dos elementos. Primero, el analfabetismo. Y otro elemento negativo, pero que se convirtió en positivo, fue que en 1875 el ministro Orobio sacó un decreto, conocido como Decreto Orobio, por el que eliminaba la libertad de cátedra, y todos los catedráticos de universidad y todos los profesores pues tenían obediencia debida al poder político y religioso. Claro, esto levantó una ampolla en intelectuales de una importancia como Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo Azcárate, Salmerón, Bartolomé Cosío y demás, que no hicieron caso y lo expulsaron de la universidad. Lo expulsaron en 1875 y afortunadamente, digo, el elemento positivo es que una vez que lo expulsaron, en 1876 fundan o crean la Institución Libre de Enseñanza, que ha sido la institución cultural más importante de los últimos tiempos en España. Bien, estos son dos elementos, como digo, de los más importantes que se dan en esta época y nos marca el contexto. Entrando ya en Antonio Gálvez, el primer capítulo, como decía también Rafael, pues habla un poco de todo lo que había hecho él, relacionado con la educación y la cultura. Hizo muchas cosas, por ejemplo, fue el que reconstruyó la iglesia, pero me refiero a educación nada más. Él cuando llegó, se reproduce aquí precisamente la hoja de peticiones que hizo por el pueblo para construir una escuela, y aparece con lo que dio cada uno, 2 pesetas, 3 pesetas, 2 reales, aparece los nombres y apellidos de los que dieron, y él creó una cosa muy importante, que eran las mutualidades escolares y cotos escolares. Esas mutualidades escolares, a partir de 1911, eran obligatorias en todos los colegios de España. Era voluntario que los niños pertenecieran a la mutualidad. La mutualidad era que los niños se unían y ponían unos dineros, unas cartillas, en las que ponían un dinero, ellos después colaboraban, los ayuntamientos colaboraban, gente de bien, daban algún dinero, para que ante cualquier emergencia, un niño pobre que tuviera que hacerle falta, pues estuvieran ahí. Y después también montaban una especie de cotos escolares. Aquí viene una foto del maestro también. Allí fue un coto agrícola, hay otro sitio también, otro tipo de coto, en el que hacían cosas que después vendían y ganaban dinero, siempre digo, como un tema de solidaridad. Eso que fue obligatorio en la escuela, a partir de 1911, pues no se llevaba a cabo. Entonces, incluso el ministro de Instrucción Pública tuvo que dictar una resolución para que los inspectores fueran, aquellos maestros que tuvieran un coto tendrían más puntos a la hora del traslado, cobrarían más. Y en 1919 había en España 13 cotos nada más, 13 mutualidades nada más. Y Villalonga era de las primeras, y una de Cáceres. Aquí, yo después cuando viniendo para acá, digo, si yo estuviera en Cáceres me hubiera forrado digo, en el buen sentido, hubiera disfrutado el triple, porque aquí hay mucho más documental. Aquí para escribir un libro 10 veces mejor que esto de Misiones, digo, por si alguien está, porque lo que las Misiones ha dejado aquí en esta zona nada más, es para escribir un libro mucho más indagando los maestros, que habrá que ver cuáles son los maestros, porque las Misiones triunfaron no por los voluntarios, triunfaron porque había maestros dispuestos a trabajar, como digo allí. Pues bien, él estuvo con las mutualidades, después, como también dice Rafael, tiene un pueblo de 400 habitantes, hizo un catálogo que es una maravilla, que ahí existe uno que se lo hemos regalado al Ayuntamiento de Villalonga, sobre Villalonga de Rosario en la exposición de 1929. Sí, un pueblo de 400 habitantes en la exposición de 1929, gracias a este maestro, con unas descripciones preciosas, unas láminas preciosas. Tuvo también con celebraba el Día del Árbol, tema de respeto. Hay un discurso ahí que hace en 1916 sobre la importancia del medio ambiente, que es una cosa que de plena actualidad ahora, bueno, ha avanzado mucho tiempo. Y después tuvo también las colonias escolares, que muy bien dice, nosotros en el libro yo he metido 2 cosas. Las colonias escolares fueron una idea que surgió en 1800,
77 en Suiza por un pastor, Walter Braille, en el que cogió a 68 niñas con 10 maestros y maestras y se lo llevó 15 días a los Alpes. Niños con enfermedades, y los niños vinieron totalmente recuperados. Entonces eso se extendió por Europa hasta el punto que aquí Manuel Bartolomé Cosío, como digo después primer presidente del patronato, montó en 1888 la primera colonia escolar en San Vicente de la Barquera, en Cantabria. Bien, eso empezó donde había, por ejemplo aquí esta colonia se hizo en el año 32, antes fue la primera colonia escolar de la provincia de Cádiz, la primera también de Andalucía. Entonces gracias a este maestro, hasta el punto hubo tantas peticiones que el Ministerio tuvo que dar unas instrucciones, Ministerio de Instrucción Pública, de cómo había que hacer una colonia, cuántos niños tenían que ir, cuántos profesores por niños, qué tenían que hacer, mixtas, esto es muy importante porque imaginaos ustedes lo que supone en un pueblo de 400 habitantes en 1932, que los padres dejen ahí a 12 niños y 8 niñas juntos. Bueno, las cartas que hay, las cartas que conservamos del maestro con el benefactor que le dio el terreno en el puerto de Santa María para que fueran allí a la playa, diciendo que como niña, ¿cómo hay niñas allí? ¿Eso cómo la van a atender? ¿Y eso cómo van a vivir juntos? Bueno, las cartas tremendas hasta que se consiguió. Incluso los monitores decían en las cartas que vienen, bueno, hubo hasta el caso se dio que una niña se me hizo mujer, dice allí, y no sabíamos cómo actuar. Es decir, unas cosas increíbles. Niños que no habían salido, los padres habían salido algunos a la mili, o al hospital, no habían salido de allí, del pueblo. Niños que incluso no tienen zapatos, se le pide por el benefactor, le regala cada uno un par de zapatos, le pide los números, y muchos de ellos no sabían el número porque tenían alpargates que le hacían los padres allí de cáñamo y demás. Entonces, fueron un mes en la que, de coeducación, de que los niños por las colonias tenían labor educativa, eran juegos, eran visionados de películas, eran excursiones a las ciudades, había museos. Entonces, después eso había que reflejarlo en un cuaderno. Y es lo que hizo este maestro, que es una reliquia. Esto, con una de las personas que más ha estudiado en España las colonias, las misiones pedagógicas, que es Alejandro Tiana, el actual secretario de Estado de Educación, número 2, que escribió un libro precioso también sobre misiones pedagógicas. Estuvo yo en Madrid en su presentación, le regalé un libro y me dice, ¿dónde ha recogido el facín este? Porque se conserva muy poquito de España. Y es que el hijo del maestro, de Antonio Galvez, todavía vive, tiene 93 años, mi mujer y yo vamos mucho a verlo, a hacerle visitas, y cada vez que iba me dice, Paco, ha aparecido una cosa tremenda, y se ha aparecido el diario de las colonias. Y entonces pues está reproducido íntegramente las cartas preciosas que escriben los niños con los dibujitos que hacen y todo. Incluso hemos reproducido porque el libro, claro, en el año 32, yo no es que sea republicano ni no sea republicano, es que era el gobierno que había de la república, entonces el color de la bandera era esta. Entonces el libro original tiene una guitita, una cuerda, mi pueblo de una guita, así trenza con los colores de la república. Claro, esta era muy difícil, muy cara reproducirlo, podemos echar un lacito igual, pero el resto es una reproducción igual. Pues esto es todo lo que hacía el maestro Antonio Galvez antes de entrar en lo que son las misiones. Y entrando ya en misiones pedagógicas, el 12 de abril del 31, como sabéis, pues se producen las elecciones municipales que dieron lugar a la Segunda República en España. Cuando el gobierno republicano toma el poder, tanto el gobierno como los intelectuales se dan cuenta de que hay un gran problema, y es el mundo rural. El gobierno, por un lado, desde el punto de vista interesado político, porque el mundo rural había votado conservador, es decir, la República salió con voto republicano por las grandes ciudades, las grandes urbes, pero en los pueblos el caciquismo, la importancia de la iglesia, del poder establecido, pues hacía que fuera un voto cautivo prácticamente el 90%. Entonces había que intentar llevarle la cultura para que el ciudadano fuera libre y no dependiera de que le diera el jornal. Entonces, desde el punto de vista egoísta, desde el punto de vista político. Pero los intelectuales también tenían el compromiso de llevar la cultura de la ciudad a los pueblos. Es decir, había que unir el pueblo con la ciudad. No podía ser que el pueblo fuera donde no se conociera ninguna de las actividades culturales que se estaban produciendo en las grandes ciudades. Ellos decían que había que llevar la riqueza espiritual. Entonces, esa unión de pueblo-ciudad fue una de las cosas que hizo que el gobierno republicano se involucrara, como digo, en la creación de lo que fue después las misiones pedagógicas. Concretamente, Bartolomé Cosío, antes del 31, en 1922, ya decía que había que hacer misiones pedagógicas para llevar a los mejores maestros a los lugares más abandonados para que enseñaran a los maestros. Claro, los maestros que están en un sitio allí de la sierra o eso, pues que no están con las nuevas tecnologías, pues había que llevarlos ahí. Entonces había que organizar misiones.
Pues bien, llega la República y, como digo, se crean las misiones pedagógicas, concretamente el 29 de mayo. Fijaros bien, 14 de abril, las elecciones 12 de abril, 14 de abril se proclama la República, 29 de mayo ya, de los primeros decretos que hay, creando las misiones pedagógicas de la República, las misiones pedagógicas, en las que nombran a Manuel Bartolomé Cosío, que estaba en Suiza, lo llaman urgentemente, que se venga para acá, y cuando llega a la misma estación de Atocha, allí le entrega un papel para que firme el decreto aceptando ser primer presidente de las misiones pedagógicas. Y ahí hay que decir que las misiones pedagógicas, como decía un poco Rafael también, es una experiencia única en España y en el mundo. Después de la guerra, con el exilio, algunos de los que salieron exiliados, pues intentaron hacer alguna experiencia en Cuba, en Colombia, en algunos países, en México, pero es una experiencia, como digo, única que se llevó aquí y sobre todo con Cosío como primer presidente. Las misiones tenían 3 objetivos fundamentales. Primero, el fomento de la cultura general a través de la biblioteca, a través de las proyecciones del cine, a través de las lecciones musicales, a través del teatro, a través del guiñol y a través del pueblo. Por tanto, un objetivo de llevar o intentar llevar la cultura del pueblo. Una segunda fase que era orientación pedagógica, porque las misiones iban y por las mañanas hacían cursillos para los maestros de la zona, en la que le daban las nuevas metodologías que se estaban dando no solamente en España, sino en Europa. España tenía en aquellos tiempos, gracias a los buenos intelectuales que teníamos y sobre todo a la Junta de Ampliación de Estudios, que permitía que los buenos maestros, buenos enseñantes fueran a Europa a aprender las mejores innovaciones pedagógicas y traerlas aquí. Pues bien, pues esas innovaciones después se quería que fueran a los pueblos, y en estas misiones pues hacían cursillos para los maestros de la zona y les llevaban las nuevas las innovaciones que se estaban produciendo a nivel pedagógico. Y después pues hacían excursiones con los niños, y las colonias fue una de las cosas que también introdujeron. Eso a nivel pedagógico. Y a nivel también de elevar la educación de la ciudadanía. Ellos querían que había que elevar el nivel cultural del pueblo para que los jornaleros no siguieran dependiendo del señorito o del cura de turno. Por tanto, estos son los 3 elementos que la misión de llevar, y el objetivo fundamental era llevar la cultura a aquellas personas que habían sido siempre desposeídos o que no habían tenido derecho a ello. Y una que están creando las misiones, se crean las misiones y ahora, bueno, ¿cómo hacerlo? Queremos llevar la cultura, pero ¿cómo hacerlo? Primero había que crear voluntarios. Claro, no había dinero. ¿Cómo llevaba por toda España esto? Entonces, hubo más de 500 voluntarios. Por eso decía antes que, aparte del voluntario, el elemento fundamental es el maestro. Porque las misiones, ¿dónde iban? Las misiones iban donde bien la inspección de la zona, o bien un maestro que estaba preocupado, había allí un interés para que fuera esa misión allí. Porque la misión no quería que fuera una semana, como vinieron, y ahora diré, a donde estuvieran aquí, vengo, veis el teatro, veis el cine, nos vamos y muy buena, no, porque dejaban allí el material, y lo llevaban donde hubiera un maestro, una maestra interesado en que a eso se llevara a cabo. Por lo tanto, sabía donde había maestros y maestras comprometidos. Tanto eran 500 voluntarios, pero también los maestros, que es lo más importante. Hasta el punto que aquí la misión, en la primera misión que va a Villaluenga es en noviembre del 33, pero este maestro Antonio Galvez ya en abril del 33, 6 meses antes, por su cuenta y gracias al Ateneo de Jerez, hizo una misión siguiendo el ejemplo que se daba allí, y eso es lo que hizo que después el patronato la trajera por aquí. La primera misión que hace el patronato es que hay que buscar misioneros. Después los misioneros, es curioso, Manuel Bartolomé Cosío los cogía casi personalmente, porque no, decía que, cuidado, no podemos ir a los pueblos, que la gente de los pueblos son muy susceptibles, que vea que venimos allí como por encima, hay que ir y ser nosotros uno más que nos mezclemos con ellos. Tiene que ser gente que tuvieran vocación, y sobre todo no cobraban. Había 3 o 4 nada más que vivían del patronato, pero la mayoría eran voluntarios, como aquí estuvo María Zambrano, como estuvo Sánchez Barbudo, también, como estuvo Dieste, como estuvo Luis Cernuda, sí era pagado por el patronato, pero la mayoría de los voluntarios de los que venían eran voluntarios que no cobraban. Por tanto, había que escoger personas que cuando fueran al pueblo, ustedes fijaron bien, en un pueblo de estos, por ejemplo, en Nava del Madroño, que llega una camioneta cargada allí, con una gente de fuera, año 32, con un aparato de cine, y esta gente que viene aquí, desde el cura al alcalde de aquellos tiempos, que eran todos, casi todos eran de la zona, eran más bien conservadores,
pues primero ponían muchos obstáculos, y encima gente de fuera, entonces tienen que ganarse al pueblo para que asistieran a las sesiones, y hay crónicas, dicen los misioneros, donde algunos pueblos se han apedreado porque la gente decía que esto viene, primero porque ya desde el púlpito pues le decía, cuidado con esta gente que viene a quitarme la clientela y a espabilárnoslo. Por lo tanto, la primera misión se hace en Ayllón, en Segovia, en diciembre del 31. Y aquí precisamente en Cáceres, por eso digo que aquí es que hay una documentación tremenda, aquí es para ir a los archivos de los municipios, que es para los de aquí. De las primeras misiones que se hacen son concretamente las que vienen aquí a Cáceres. Concretamente en 1932 se hace la primera misión que sale, porque las misiones se hacen casi todas en los alrededores de Madrid, y de la primera misión que sale de Madrid es la que viene a Nava del Madroño en 32, concretamente del 27 de marzo al 1 de abril. Esta es la primera misión y las primeras misiones que se hacen en España. ¿En qué consistían las misiones? Primero, las misiones, pues venía, daba por la mañana cursillo para los maestros, y después por las tardes, pues ya para el público hacía unos carteles, y para el público en general del pueblo y de la zona. Y siempre las misiones empezaban todas con unas palabras de Bartolomé Cosío, que decía: es natural que queráis saber, antes de empezar, quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo, no venimos a pediros nada, al contrario, venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo, por una escuela donde no hay libro de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos, porque el gobierno de la República que nos envía nos ha dicho que vengamos entre todas las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo que no sabéis por estar siempre tan solo y tan lejos donde otros lo aprenden, pero que vengamos también, lo primero, a divertiros. Y nosotros quisiéramos alegraros, divertiros casi tanto como os alegran y divierten los cómicos y los titiriteros. Nuestro afán sería poder traeros pronto también un teatro, y tenemos esperanza de lograrlo. Pues bien, se empezaba con esto, después había una lectura de romance y poemas, y eso es lo que le llamaba la atención al pueblo, porque eran romances, procuraban recoger romances de la zona, que ellos lo habían adaptado con distintas versiones. Claro, cuando esas personas del pueblo veían que uno de Madrid venía y le estaban diciendo los romances que ellos estaban escuchando, estaban leyendo, pues ahí se ganaban a la gente. Todavía una lectura de romances, después unas audiciones musicales, traían gramófonos con música clásica, música flamenca. Aquí en Extremadura los que más les gustaba era el flamenco, incluso de ese aquí que era muy típico era la segrilla, música de zarzuela y demás. Y después había un elemento que no faltaba en ninguno de los sitios, que era el cine. El cine, claro, fijaros bien, estamos hablando del año 32, no había televisión como natural, la gente un cine, no sabéis las imágenes que hay de la gente con la boca abierta. La gente decía que se asustaban mucho viendo correr por las paredes a los personajes. Claro, cine mudo, cine de Charlot, este hombre, el hijo de Antonio Galvez, Manolo Galvez, que de 90 y tantos años, tenía 11 años cuando fue a la misión al pueblo, y fue con su padre, que era el maestro, y me dice: Paco, no te puedo hacer idea, en aquellos tiempos venía una máquina segadora, viste, una máquina, en el año 32, una máquina segadora, estaba en un documento de una máquina segadora. Claro, que la gente venía, se asustaban, aquellos corriendo por ahí. Entonces, el cine era lo que más la atraía. Y después se aumentaron con el teatro, el Guiñol y el Museo del Pueblo. Y después había una charla ciudadana. Los misioneros después daban unas impresiones de lo que le había parecido a la gente. Algunas, pues no cansaron, pero por ejemplo en Nava del Madroño dice: llegamos a las 4 de la tarde aproximadamente, nos esperaba una emoción imborrable y ciertamente inesperada. El recibimiento cordialísimo, ferviente, respetuoso que nos hizo casi la totalidad del pueblo. Lo que ellos ignoran es toda esta serie de supuestos en nuestra cultura, los cimientos que sustentan y hacen posible nuestro saber. Otra nota de extraordinario interés es la situación política. Existe una gran tensión, un vivo apasionamiento en torno a los problemas políticos, sociales y religiosos. Pero en contra de lo que pudiera creerse en el primer momento, no existe un estado relativamente fijo de opinión, sino un pensamiento exaltado siempre, pero cambiante y contradictorio. La ignorancia mezclada con apasionamiento, envenenamiento en algunos casos, hace que toda discreción sea necesaria. Y así, al explicarle la película Granada, que daba motivo para hablar del descubrimiento de América y de la unidad de España, era imposible nombrar a los reyes católicos. Tampoco pudimos recitar un romance acerca de la Virgen María, hablando el tema de la religión, lo que supuso en aquellos tiempos ahí, o el tema de la república contra la monarquía. Pues bien, elemento importante también, junto con el cine que llevaban todas las misiones, eran las bibliotecas. Biblioteca para acabar con el alfabetismo, es decir, donde venían las misiones, creaba una biblioteca.
y dejaban 100 libros. Dejaban papeles para forrar, dejaban un talonario para que el maestro anotara las personas que se lo llevaban. Biblioteca abierta a los niños y al pueblo, ¿eh? Importante esto. Y después el ayuntamiento pues iba reponiéndolo. Concretamente aquí en la provincia en Extremadura, en Badajoz se crearon con las misiones 113 bibliotecas y en Cáceres 103. Eso es hasta que después hubo un decreto de 1931 en lo que todos los colegios tenían que tener una biblioteca. Era obligatorio ya. Y como decía muy bien también la consejera, en estos 5 años pues se crearon 5.528 bibliotecas gracias a las misiones. Y era importantísimo para las misiones de la lectura, hasta el punto que decía Bartolomé Cosío, dice, cuando todos los españoles tuviesen ansia de leer, de gozar y de divertirse, sí, divertirse leyendo, habría una nueva España. Los libros eran seleccionados por Matilde Moliné, conocida más bien por el diccionario Moliné, y Luis Cernuda, que eran los que seleccionaban en los libros. Y después tuvo también una idea maravillosa, primer ministro de la República el segundo, el primero fue Marcelino Domingo, el segundo, Fernando de los Ríos, de crear lo que se llamaba la biblioteca librería. Se unió a la librería de Madrid y a la librería de Barcelona y montó en un camión una librería y fueron por pueblos, también estuvieron aquí en Cáceres, en los pueblos, iban por los pueblos en lo que los ayuntamientos lo abrían por las tardes, se acercaban los ciudadanos allí a ver aquello y los ayuntamientos compraban libros también que hacía que se aumentaran las librerías. Fijaros bien de la importancia que tuvo la biblioteca y los libros, que cuando termina, cuando la República, después del golpe de Estado, en 1936, el primer decreto, de los primeros decretos, o una orden de 4 de septiembre del 36, ya del gobierno en funciones, la Junta Nacional, dice, la República ha organizado bibliotecas ambulantes y las que ha inundado las escuelas, a cargo del Tesoro Público, constituyendo una labor funesta para la educación de la niñez, de la biblioteca. Que por los gobernadores civiles, alcaldes y delegados gubernativos se proceda urgente y rigurosamente a la incautación y destrucción de cuantas obras de matiz socialista o comunista se hallen en la biblioteca circulante de las escuelas. Eso va a pasar. Muy bien, junto con la biblioteca, como decía antes, iba al cine. Habían 26 proyectores de 16 milímetros y 2 de 35. Y en todas las misiones, como decía, fue lo que más impacto hubo. Hubo unas películas, por ejemplo, aquí en Herreruela se proyectaron 5 películas, en Piedrajalba 7, en Apedrete 9, en Garrovilla 13, en Salorino 17, en Nava del Madroño 23, en Valencia Alcántara 26, es decir que en todos sitios se iban proyectando películas. Y después también en no todos sitios se ponía el servicio de música en la que iba un gramófono con una colección de discos que después se dejaba al maestro y se iban reponiendo. Concretamente aquí también en Nava del Madroño y en Herrera del Duque, Badajoz, fueron de los 2 únicos sitios donde el servicio de música dejó también los gramófonos y todo. En 1932 se amplía las misiones con el coro del pueblo y el teatro, pero eso nada más que está en los alrededores de Madrid, porque claro, el teatro eran actores voluntarios todos, que eran estudiantes, que los fines de semana pues se desplazaban cerca de Madrid. Viendo que la gente no les llegaba al teatro, pero había que llevarle algo más, pues en Coruña, en Malpica, pues se le ocurrió a Dieste, Rafael Dieste, crear el Teatro de Guiñol. Teatro Guiñol, que ya fácilmente, que Teatro Guiñol, Teatro de Fantoche. Y este sí tuvo mucha impresión, y precisamente junto con Galicia, donde más tuvo el Teatro de Guiñol fue aquí, en la provincia de Cáceres, en un montón de pueblos que tengo por ahí, de pueblos y pedanías de Valencia Alcántara, donde estuvo el Teatro de Guiñol. Y lo último que crea las misiones pedagógicas, y fue lo más deseado por Cosío, fue el Museo Circulante de Pintura o Museo del Pueblo. Pedro Salinas, el poeta que era miembro del patronato, le propone a Cosío de por qué no se hace una especie de reproducciones del Prado y se llevan a los pueblos. Entonces se hace un concurso y hubo 3 pintores, Ramón Gaya, Juan Bonafé y creo que era Dieste, Juan Bonafé, Ramón Gaya y no me acuerdo, no era Dieste, pero otros 3 pintores ganan el concurso y entonces, porque lo que querían no eran copistas, sino pintores que hicieron una reproducción. Entonces reproducen 14 cuadros del Prado, los mejores pintores, de Goya, de Murillo, de Velázquez, de Zurbarán, del Greco, de Coello, es decir, 14 a tamaño natural, a tamaño natural. Y después 14 reproducciones de Goya, de los caprichos de Goya, de Desastre de la Guerra, de la tauromaquia, de los caprichos. Y esa colección es la que va camiones por camiones y va a los pueblos donde hay cabeza de partido y allí se van durante una semana. Van una semana y los expone. Entonces por la mañana van los niños del colegio
se las explica, los niños hacen reproducciones y por las tardes abierto al público donde se les explica, donde venía María Zambrano, concretamente, allí fue Luis Cernuda, donde viene siempre una persona del patronato que le explica el contexto histórico de las pinturas, le da unas nociones y después hace un proyecciones también de otras pinturas que no traen y termina con una proyección de cine. El Museo del Pueblo fue lo más deseado y digo lo más visitado por todos los pueblos. Y aquí digo, estuvo del 10 de marzo, del 10 de marzo al 11 de mayo del 34, estuvo aquí en Valencia de Alcántara, Alburquerque, en Albalá, en Cáceres, Talaván, Monroy, Navaconcejo, Arandilla y Navalmoral. Estos son los sitios en la provincia de Cáceres estuvo, nada más en Alburquerque, en Badajoz, estuvo el Museo del Pueblo. El Museo del Pueblo después cuando se iba, dejaban 14 reproducciones a tamaño de 26 por 35 centímetros, enmarcadas para los colegios. Y después hacían unas reproducciones pequeñas para repartirlas entre todos los ciudadanos que se pegaban torta por cogerla, como podéis imaginar. Bien, el Museo del Pueblo, el año 34, coincide precisamente con el Bienio Negro. Sabéis que en noviembre del 33 son las elecciones de la República, donde gana la derecha Ceda, y coincide con el Bienio Negro, donde se quiere acabar con todo lo que había supuesto de avance de las misiones. Y hay unos ataques a las misiones desde el punto de vista. De un punto de vista económico se le quita el presupuesto prácticamente, y desde el punto de vista ideológico, puesto que decía que era un lujo llevarle la cultura a los campesinos. Eso decían los diputados de la derecha en el Parlamento. Pero no solamente se encontraron con el enfrentamiento a la derecha, sino también con la izquierda radical. Pero la izquierda radical decía que las misiones no solamente tienen que llevar la cultura allí, sino tienen que adoctrinar al pueblo. Y eso era algo que nunca había querido las misiones. Las misiones querían llevar la cultura, que el ciudadano fuera libre, pero no adoctrinarlo. Y en medio de esto, en medio de la derecha, en medio de la izquierda, estaba, como digo, el patronato, que lo único que quería es llevar la cultura para allí. Y termino el libro, y termino ya a mí eso con el último capítulo, que es el golpe de Estado. Este hombre, Antonio Gálvez, en el año 36, está el 19 de julio, está en Jerez de la Frontera, estaba de maestro allí, estaba preparando una colonia para los niños, y a la mujer y a sus 5 niños los manda para Villaluenga del Rosario, para que pasaran el verano, porque él se veía a las colonias con los niños y después volvería. Le pilla allí el golpe de Estado. Ahí reproduzco 3 cartas que me han dejado la familia preciosas, la familia preocupada, que qué le pasaba, y él diciendo que estaba bien, dicen una, fíjate si estoy bien, que lo podéis ver por la escritura, que no me tiembla la mano. Y estaba, fue el 19 de julio, a los 3 días lo detuvieron, lo metieron a la casa de Jerez y lo fusilaron el 12 de septiembre de 1936. Y curiosamente, el mismo día que lo fusila, sale, después de fusilado, sale que lo expulsan del magisterio o lo depuran, que fue lo que decía Rafael, la depuración, porque una vez que empieza la guerra, había que depurar a los maestros y había que quitar a todos aquellos maestros que hubieran trabajado por la República, pero fuera lo que fuera, como este hombre. Entonces la depuración podía consistir en expulsión del magisterio, en suspensión de empleo y sueldo, o bien también en extrañamiento a las colonias africanas, como decía, extrañamiento fuera, a Ceuta, a Canarias, pero eso era nada más para los maestros y maestras que estaban en Galicia, en Cataluña y en el País Vasco, los que que no se habían enfrentado, no habían trabajado mucho por la República, pero eran nacionalistas, entonces había que quitarlo de en medio también. Entonces este hombre pues se hace la depuración, a los mismos días que lo matan, lo depuran, y después saca también, una vez ya terminada la guerra, saca la primera ley, la ley de responsabilidades políticas. Es decir, no solamente se habían expulsado, sino que ahora había que pedirle responsabilidad a todo aquel que hubiera trabajado por la República, y la responsabilidad política podía ir pues desde el encarcelamiento por supuesto, siempre había una carga económica. Y si hubieran matado tu familia. Pues bien, este hombre que lo mataron, se quedó la mujer, pues se quedó con 4 niños, murió uno en ese tiempo, con 4 niños pequeños. Pues tuvo que ir a juzgado, aquí están todos los expedientes de juzgado, porque fíjate bien, la depuración, para depurarlo, lo que dice es crear unas comisiones en cada provincia. La comisión la mandaba, o estaba dirigida por el director del primer instituto de primera enseñanza allí. Un responsable de padre de familia bien, el representante de falaje y el cura.
y entonces pedía un informe al pueblo, que tenía que hacer el informe del alcalde, el cura, el comandante de la Guardia Civil y un padre de bien para ello. Entonces, con cualquier persona que denunciara que este maestro tal, entonces todos los maestros, por el simple hecho de ser maestros, estaban depurados. Es decir, todo el mundo era culpable y ahora tú tenías que ir, es decir, dieron unos plazos de 10 días para que todos los maestros durante 10 días se presentaran para un pliego de descargo diciendo que no. Entonces, una vez que recibían los informes, pues la comisión se reunía y decía, pues de estos 10 maestros, yo tengo estudiado todos los pueblos estos, pues mi pueblo, por ejemplo, de estos 6 maestros, estos 9 son bien, afecto a la iglesia y todo, pues resulta que tenía idea afecto a la república, pues depurado. Entonces, que todos los maestros pasaban por la depuración y después algunos, pues durante ese tiempo, ni cobraban ni nada, todo el mundo. Entonces ahí la depuración, pero digo, después de la depuración fue la responsabilidad política, la ley de responsabilidad política, que fue lo peor, que es que esta mujer ya viuda, con los 5 niños, pues tenían que ir a juzgado a declarar las pertenencias que tenía, la pequeña casa que tenía, y tuvo que pagar durante un tiempo una multa porque el marido, pues había sido el que había llevado las misiones pedagógicas. Porque este hombre, cuando el día antes de fusilarlo, conoce al cura, el cura que va a confesarlo, era amigo de la familia, y le consigue dar 3 cosas, que están reproducidas aquí. Uno, un paquete de ideales que tenía, le da el paquete de ideales, le da un testamento político, que es precioso, son 5 líneas, que lo tienen todos los nietos, todos los sobrinos, lo tienen marcado en su casa en un cuadrito, a mi mujer, mis hijos ahí, decirle que sean buenos como yo he sido un hombre bueno. Y después el testamento político y testamento también económico, en el que empieza, pues Antonio Galvez, tal, maestro, católico, apostólico, romano, quiero que me entierren en una sepultura con la cruz de Cristo y demás. La cruz de Cristo hoy todavía está, hoy en mi tierra, decía el otro día un diputado, los buscadores de huesos. Todavía los huesos no se saben dónde está y no se sabe, el pobre está por ahí. Pues bien, esta es la historia de cómo acabó este hombre por el simple hecho sí, de no pertenecer a ningún partido, no pertenecer a un sindicato, sino por el simple hecho de llevar la cultura a los que necesitaba. Por eso yo termino como empecé, quería dar un homenaje a aquellos cientos de miles de maestros y maestras anónimas que han hecho que hoy día tengamos este nivel cultural. Pero fíjate bien de dónde partimos. Cuando hoy día nos hablan mucho de informe PISA, de todo, usted no me compare esto un francés, o me compare usted en Madrid, que nivel de alfabetismo había en Madrid en el año 32, que el nivel había aquí en Garrovilla o en mi pueblo. No me compare usted que tengamos los mismos niveles. Por tanto, esto es lo que he escrito, y yo lo que sí animaría a alguien de aquí es que profundice en este tema aquí, que aquí tenéis un material, aquí si os metéis los archivos de los pueblos donde han estado, más lo que tiene la residencia de estudiantes, pues se pueden escribir cosas muy interesantes sobre la provincia de Cáceres. Así que muchas gracias por haberme escuchado y a vuestra disposición. Delegada provincial de Educación de la provincia de Cáceres, y don José María Martín Vecino. Antes de darle la palabra, valga este pequeño acto también como reconocimiento a nuestra querida amiga y paisana María Luisa por su entrega tanto a Garrovillas de Alconeta como a la noble labor de docente a la que ha dedicado la mayor parte de su vida. Gracias, María Luisa. Gracias, Luisa. La verdad que qué emoción estar hoy aquí. Señora consejera, señor secretario general de Educación, señor alcalde, alcalde de Navas del Madroño, diputados, concejales, diputado también, Manolo, diputado, y sobre todo amigos, amigas, paisanos, buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quiero dar las gracias a la señora consejera por haberse preocupado y ocupado de la educación en Garrovillas. En estos años de legislatura, los 2 centros educativos de Garrovillas han sido dotados de más recursos humanos y han sido mejorados considerablemente en sus infraestructuras. ¿No se oye?
Vale. El Colegio de Educación Infantil y Primaria llevaba demandando durante muchísimos años una reforma integral que era sumamente necesaria y se ha realizado. Y en el Instituto de Educación Secundaria vamos a iniciar inminentemente una obra de reforma y de ampliación para que los alumnos y alumnas de la FP básica puedan recibir sus clases, puedan recibir su formación en las instalaciones del instituto como se merecen. Por tanto, yo como garrovillana, señora consejera, le doy las gracias esta tarde aquí. Bien, pues hace 20 días hicimos un viaje, los amigos, y vamos a un pueblo precioso de la Sierra de Cádiz que se llama Olvera, y nos encontramos allí con un amigo que muy amablemente nos enseñó su pueblo, un pueblo precioso de la Sierra de Cádiz. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando nos presentó nuestro amigo Rafael, nos dijo que dentro de 20 días venía un pueblo de Cáceres llamado Garrovillas de Alconétar a presentar su libro. Y yo me quedé a cuadros. Y digo, hombre, pues Garrovillas de Alconétar precisamente es mi pueblo, ¿eh? Por tanto, Paco, gracias a Elisa, directora del CPR de Brozas, que hoy me da la oportunidad de darte la bienvenida a nuestro pueblo. Espero, Paco, que disfrutes de Garrovillas, un pueblo lleno de joyas del arte y de la cultura, como descubrirás sus iglesias, su órgano renacentista, que como ha dicho el señor alcalde aquí esta tarde, ha sido recientemente incoado el expediente para declararlo bien de interés cultural, el convento que ya ha sido declarado bien de interés cultural, grandes músicos como Domingo Marcos Durán, la plaza porticada de Garrovillas, el Palacio de los Condes de Alba de Alisteo convertido en hospedería, que lo conocéis bien porque tenéis la suerte de estar allí hospedados, etc. Todos los garrovillanos nos sentimos realmente orgullosos de nuestro patrimonio y de nuestro pozo cultural. Y desde luego que actos como este y el que mañana se celebrarán en nuestro vecino pueblo de Navas del Madroño, pues no tienen sino otro sentido que el fortalecer ese patrimonio y ese pozo cultural que tenemos en Garrovillas. Por tanto, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la señora consejera que hoy nos acompaña, al secretario general. Por supuesto, muchísimas gracias y enhorabuena a los organizadores, a la directora del CPR de Brozas y a todos los asistentes por contribuir a que sigamos fomentando la cultura en Garrovillas y en Extremadura. Y a continuación tengo el placer de presentaros a otro paisano, José María, que es el que nos va a hablar de la historia de la educación en Garrovillas. José María nació en 1982, no, en 1892, como me pasaron, y digo, no, esto no puede ser de ninguna manera. Es licenciado en Historia, licenciado en Antropología Social y Cultural, y también realizó el máster universitario en Tecnologías de la Información Geográfica en la Universidad de Extremadura. Su proyecto de fin de máster, los sistemas de información geográfica aplicados a la enseñanza de la geografía, una propuesta concreta para primer curso de educación secundaria, tuvo la calificación de matrícula de honor. Colaboró con el proyecto arqueológico Alconétar, dependiente del Instituto de Arqueología de Mérida, y con el Grupo de Estudios Sociales Aplicados de la Universidad de Extremadura. Participa de forma activa en la vida cultural de Garrovillas. Además, también es miembro del grupo SOS, Salvemos, el Convento San Antonio de Padua de Garrovillas.
Enhorabuena, porque el año pasado consiguió aprobar la oposición de profesor en educación secundaria en nuestra comunidad y actualmente ejerce como profesor de historia, geografía e historia en el Centro de Educación de Personas Adultas de Moraleja, y además también ejerce el cargo de secretario en el Centro de Adultos. José María, es un placer, es un orgullo tener en nuestro pueblo a personas, a estudiosos que se ocupen de nuestra historia. Y sin más, yo, José María, te paso la palabra. Gracias. Muchas gracias, gracias María Teresa, gracias a todas las autoridades que estáis aquí apoyándonos esta tarde, gracias a todos los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias. Vale, mirad, me voy a encargar, Paco, felicidades por tu libro, me voy a encargar del contexto de la historia de la educación aquí en Garrovillas. Vamos a ir de lo general a lo particular y así la primera de las fases a las que me voy a dedicar es a la instrucción en el antiguo régimen. Nos vamos a ir al siglo XVIII. Concretamente vamos a utilizar dos fuentes para saber cómo era la educación en Garrovillas y en todo nuestro entorno, que son el interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, de 1791, y también en 1807 hay otra referencia que se pide a los pueblos para saber cómo es la instrucción. Bien, nos encontramos, como bien decía antes, una instrucción que sí, que en la ilustración se tratan de poner muy buenas intenciones, pero nos encontramos un pueblo de 4.800 habitantes, Garrovillas, en el siglo XVIII, 4.800 habitantes, donde la educación choca con una barrera muy importante y muy difícil de saltar, que es ni más ni menos que el trabajo subsistencial, el trabajo del campo, evidentemente. Garrovillas así, en esta primera etapa, los que sois de aquí la vais a conocer enseguida, tenéis ahí un entorno urbano en el que se van a distinguir dos núcleos que son, si se ve el puntero, que son este núcleo que está aquí, que es el convento de las monjas jerónimas, y este otro que tenéis por aquí, este que está aquí, que es otro convento, que es el convento de la Encarnación. Es este edificio donde estamos ahora mismo. Es este mismo edificio que era un convento. Y además, que lo he olvidado antes al hacer la introducción tan deprisa, precisamente hoy, día 29 de marzo, precisamente hoy, las misiones pedagógicas llegaron a Garrovillas. Hoy, en 1932, hace 87 años, las misiones pedagógicas llegaron a Garrovillas. Sí que para seguir, tenemos que ver cómo era la instrucción en esta época. Bien, es verdad que los colegios los pagan los ayuntamientos con los árbitros municipales, que siempre van a ser escasos, que aparecen instituciones benéfico-religiosas en las que cita el interrogatorio de la Real Audiencia, ocupándose de la educación, y en este caso en Garrovillas también hay una escuela de gramática, que sería una escuela superior, y destaca el interrogatorio que se admiten en Garrovillas educandas con la licencia del ordinario. Son mujeres que van a estudiar en los dos conventos que son el de San Jerónimo, que está hoy todavía en funcionamiento, y este, en el que estamos ahora mismo, pues desamortizado, que es el convento de Santa Isabel de la Encarnación. Francisco de Goya es el primero en denunciar esta situación, aparecen los caprichos que también citabas antes, y claro, en este caso él critica que no haya un profesor instruido que sea capaz de instruir a sus alumnos, por eso aparece ahí el capricho de Francisco de Goya, ¿no? Bien, ¿cómo están las situaciones de gramática? O sea, digamos, educaciones superiores en esta época. El obispo que fue asesinado en la Guerra de Independencia, don Juan Álvarez de Castro, dice, fijaos, apenas hay donde fijar la atención fuera de mi seminario del Señor San Pedro de la Villa de Cáceres. Entonces, los colegios que tuvieran unas estancias, ya las ha descrito tú antes, y además hay una alusión a lo que se hacía aquí en Garrovillas cuando vemos que era necesario para entrar a formar parte de estas instituciones. Fijaos lo que dice: habían de ser legítimos, de honrada y honesta familia, sin nota de infamia. Los nobles serán recibidos con el debido precio, no siendo necesaria la cualidad de nobleza. No se podría ceder de 40 años y debían aportar enseres, entre los que destacan un balandrán, que es una especie de casut de hábito, un balandrán cerrado de paño común de Garrovillas. Ya nos da una referencia incluso de localista.
¿Qué se enseña en estas instituciones? Doctrina cristiana, latinidad, filosofía, matemáticas y teología escolástico-dogmática y moral. Vale, aquí he utilizado fuentes documentales que van a ir apareciendo en la presentación, y luego también he hecho referencia a los documentos que están digitalizados en la Hemeroteca de Prensa Histórica, que tienen noticias tremendas. Mirad, en este caso, en el siguiente apartado, aparece la Constitución de Cádiz, que da un empujón tremendo, claro. Y en la propia Constitución, en su título 9, dice cómo ha de ser la instrucción. Dice que se enseñará a leer, a escribir ideas elementales de cálculo, el catecismo de la religión católica e ideas más comunes de las obligaciones civiles. Después, en el año 13, en la propia guerra de independencia, se pide un informe para saber cómo está la instrucción, y además se dice que la enseñanza debe ser igualitaria, universal, uniforme, gratuita y libre. En 1813. Llega el trienio liberal, vuelve a haber iniciativas reformistas en cuanto a la instrucción, pero luego aparece la reacción fernandina y todo esto se bloquea. Fernando VII bloquea todo este tipo de iniciativas. Bien, así en Garrovilla damos otro salto más y empieza la ley Moyano, ya en 1857, muy vinculada al concordato que se firma en el año 51 con la Santa Sede, en 1851. Entonces, en esta ley, que además tiene una vigencia centenaria, aparece cómo era la educación entonces. En la enseñanza primaria, de 6 a 9 años, fijaos bien, porque aquí vuelvo a que los municipios, con sus escasos fondos, tienen que dotar a esas escuelas. Por eso, claro, el Estado autoriza a las instituciones eclesiales a impartir docencia, en referencia al concordato con la Santa Sede. Y en la enseñanza secundaria estarán los mayores de 9 años con unos itinerarios ya definidos, quizás de una formación industrial y otros de una formación más académica. Estas instituciones las van a sostener económicamente las diputaciones, no ya los ayuntamientos. Y luego está la enseñanza superior, con las universidades que hay aquí en España, que ahora vamos a ver. El título que se otorga es el de bachiller, licenciado y doctor. Mirad, en el boletín oficial de la provincia de Cáceres del año 1846 aparece un apremio a los ayuntamientos para que sufraguen, para que paguen la instrucción en los pueblos. Aparece en nuestro pueblo, por supuesto, aparece Garrovilla. Y claro, se insta entonces al consistorio de Garrovilla a que sostenga económicamente el colegio. Aparecemos en primer lugar. Nota de los pueblos que se ignora que hayan dado cumplimiento a esa circular en el 1847, el 17 de febrero, aparece también una referencia a Garrovillas en el boletín oficial de la provincia con nuestras escuelas vacantes sin personal, evidentemente. Nadie quería venir porque se pagaba poco. Ahí aparece lo que se paga: una escuela superior dotada con 2.500 reales anuales y una escuela de segunda de ellas con 1.500 también anuales. Y aquí vemos cómo se hacía frente a este pago y por qué. Los niños no pobres pagan en función de su categoría. En función de la categoría hay de 3 reales, otros de 2 reales, de 3 reales, en función de la riqueza que se tenga. Y luego los profesores, que además dice, estando adornados de los requisitos legales, deseen optar a ellas, dirijan su solicitud de franca. Esto está fechado el 12 de febrero del año 1847. Para que tengamos un contexto general y veamos y valoremos lo que tenemos ahora, hemos de ver de dónde venimos. No está tan lejos 1847. Mirad, vamos a un periodo que es el de la institución de libre enseñanza, y aquí hay unos porcentajes que me voy a centrar en ellos para pasar luego a ver varios documentos que son muy... Mirad, el 60% de la población infantil en edad escolar, claro, acotamos la población de estudio, no estaba escolarizada, y la tasa de analfabetismo en este tramo de educación era del 63%. Claro, en este mismo contexto es cuando surge la institución libre de enseñanza, que cambia los métodos, que toma por ideal la ciencia como producto del positivismo, donde se modernizan contenidos, salidas al campo, creación de las colonias y de cotos, que también vamos a tener aquí en Garrovilla. Paso a verlo, que aquí, mirad, nos vamos a encontrar en todo este periodo con que aparecen 2 escuelas dotadas ya en peseta en 1908 con 1.350 pesetas la de niños y con 1.100 la de niñas. En este caso también aparecen otras iniciativas privadas. Y en 1911, ahora vamos a ver una noticia de esas iniciativas privadas que hay educativas en Garrovilla, que son muchas y muy numerosas. La propia prensa de la época nos va a dar
detalle de ella. También se conceden ya un poco más adelante, en 1927, proyectos educativos en Garrovillas, muy singulares, vamos a verlo. Y también las misiones pedagógicas, como decía, que visitan en el 32, el 29 y el 30, precisamente Garrovillas, con la proyección de las películas y con la biblioteca, que también pasa por aquí. Se crean cantinas escolares, que son comedores escolares debido a la situación que había en aquella época. En Navas en el 34 y en Broces y en Garrovillas también se dota para la creación de cantinas, pero ya en el año 36. Se pueden rastrear todos estos aspectos de esa vida social en la documentación, sobre todo en noticias de prensa. Luego está ya la guerra civil y se producen las regulaciones, como ya nos ha dicho. Mirad, en este primer recorte periódico tenemos la dotación de la propia escuela de Garrovillas. Aparece elemental de niñas de Garrovillas con unos 1100, eso está para la época. Pero, mirad, aquí yo hago especial mención en esto porque entonces aparece la escuela de Garrovillas, pero 30 de abril de 1908 el rector Miguel de Unamuno es quien controla entonces académicamente toda la zona desde Salamanca, supongo. Qué curioso. En 1911 hay un anuncio de la Junta Provincial de Instrucción Pública, en 1911, en la que se hace relación que se diga al alcalde de Garrovillas que proceda a la clausura de todas las escuelas privadas que hay en dicho pueblo, por no estar ajustadas a la ley. Esto ya nos hace ver qué actividades hay en este municipio concretamente. Pero hay más. En 1927, el día 4 de julio, ya nos encontramos con un curso de perfeccionamiento agrícola para maestros en Garrovillas y además con la creación, un proyecto de los de regreso social que tenemos ahora tantísimo, claro, de inauguración de un coto apícola en Garrovillas que va a estar en funcionamiento bastantes años. Cuando he descubierto estas cosas, creedme de verdad, no las conocía, las desconocía por completo. Cuando las he visto, me ha llamado la atención muchísimo ver cómo proyectos que estamos haciendo ahora todos los días ya están. Ya están. Historia magistra vitae es, que decían, ¿no? Vale. Llegan las misiones pedagógicas y, como os decía antes, llegan a Garrovillas en la fecha que tenemos. Y además, para ilustrar la situación social, el contexto social que había aquí entonces, aparecen en una obra de Sebastián Martí Robano, aparece como, claro, ¿qué hay al lado? Uno ve cuando entra la biblioteca, cuando se proyectan las 13 películas, pero ve qué hay delante y qué hay detrás. Y nos encontramos con que la situación social es calamitosa, completamente calamitosa. Hoy es inimaginable esta situación. Claro, no dista tanto, es del año 32 este documento. Vale. Pero también hay premios, y desde aquí se ganan. Y desde Garrovillas esos docentes que repartidos por toda la geografía española y también extremeña se presentan a los premios, un premio de higiene de la boca organizado por la perfumería Gal. Claro. Pero das cuenta de que aquí en Garrovillas ya aparece alguien que gana el premio. Doña Alberta Valcárcel Terrón. Gana este premio en el año 33. Claro, era maestra, sí. Pero hay más, mirad, pero hay más. En Navas del Madroño se va a inaugurar una campaña que va a hacer posible que allí aparezca una cantina. Aquí está el documento, la borda de la inspección, donde nos dice con detalle cómo se inaugura la cantina, en qué momento, todo. Esta presentación luego, de la forma que sea, está a disposición de todos ustedes para que puedan ver el documento exacto, que es curioso además. Pero hay más. Mirad, aparecen aspectos de la educación social en la escuela de Garrovillas. Cuando vi este documento, esto reconstruye por completo un momento exacto que es del día 7 de marzo del año 34 en Garrovillas. Aquí nos dice con detalle cómo eran nuestras escuelas. Me gustaría que el documento lo pudiéramos ver, por eso os decía que intentaré por todos los medios que esta presentación tenga difusión para que lo podáis ver en detalle. Porque de verdad, los proyectos que hacemos hoy tienen sus raíces aquí. Ya os digo, como me decía Leandro, cuando lo he llamado para preguntar cosas, ya sabéis que siempre voy a llamar a la gente que tengo, a la gente de casa, evidentemente. Y a Leandro le llamé y me decía, me habló de Alfredo Fuerte, me decía
claro, me recordaba luego a su hija, incluso a la trayectoria profesional que ellos tenían. Dice, regente técnico en explotaciones apícolas, aparte de maestro nacional, claro. Mirad, vuelve a aparecer en la prensa visita al coto escolar apícola de Garrovilla. Y en la prensa aparece en detalle. Está todo, nos dice cómo y de qué manera aparece las autoridades de la época, nos da detalles del inspector jefe, don Juvenal de la Vega, nos da detalles de todo. La prensa es... La biblioteca es así. El Magisterio Español, mirad, en el 36, en marzo del 36, se inaugura, aquí se comunica a los alcaldes respectivos la concesión de subvenciones de 1.000 pesetas de la época para abrir cantinas escolares que vienen a hacer lo que el comedor escolar hay, en Garrovillas y en Brozas. Claro que hay un montón de noticias, esto es un filtro de todas las que he encontrado más, lo que pasa es que si no es didáctico el presentarla. Ya en el año 36, con el estallido de la guerra, aparecen esas órdenes, esas instrucciones en las que luego se va a dar pie a las depuraciones. Y en Garrovillas tenemos un caso específico que es el caso de la señora Valcárcel, que es destitución de la maestra señora Valcárcel en el año 36. En este caso y en este documento están las destituciones de otros muchos profesionales de la enseñanza de esta época. Bien, otro de los momentos históricos, que no quiero ir tan rápido, es el apartado que está dedicado de la dictadura a la democracia, y ahí sí que, entre el 40 y el 78, sí que hace especial mención a dos edificios que hay veces, el segundo lo conocemos, el de abajo lo conocemos porque respeta la arquitectura actual, pero el de arriba está igual también, pero lo descontextualizamos porque hay otras construcciones anexas que son muy distintas. Esta sería el Colegio de las Hermanas Dominicas, que estaría en la Corredera, y el otro pues es la misma situación donde estamos ahora mismo, el antiguo convento de la Encarnación. La educación ya sabemos que no escapa a la guerra civil, ni muchísimo menos, sino que se utiliza como trinchera. La escuela franquista se va a sentar en dos pilares que entonces son fundamentales, que son Dios y Patria, y se aparecen convocatorias de maestros en este caso, ¿no? Aparecen regulaciones como la ordenación universitaria de 1943, la de educación primaria del 45 y demás, pero voy concretamente a los porcentajes. Mira, en el 53 el 70,7% de los alumnos estudian en instituciones religiosas. El sueldo de los docentes es casi mísero. Y en este caso el Estado lo que hace es proporcionar una casa y la gratuidad de los estudios a los descendientes de los maestros, ¿no? En Garrovillas vamos a citar dos edificios muy singulares de los que ya sí empiezan a aparecer recuerdos en la gente que está ahí. Mirad, el primero es el de las monjas dominicas en el 59 de la calle Ramón y Cajal. Desde 1889 y hasta finales de los años 60 del siglo XX se imparte clases en un programa de estudios que va de los 3 hasta los 14-15 años, párvulos, primera enseñanza, y a los 11 años el ingreso para continuar sus estudios. Esto gracias a Conchita, que es la que por memoria, claro, tengo que recurrir a vosotros, soy fuente, soy referente. El centro consta de 2 plantas, en la primera de 3 a 9 años, en la segunda de 3 a 15 años. Imágenes que gracias al comentario a Wilfredo en este caso nos ha dejado permitirlas. Aquí las tenemos, que se ve perfectamente cómo es el contexto de este mismo momento. Incluso algunos se puede reconocer por alguna imagen. Luego llegamos al caso de las escuelas nacionales, que son las escuelas viejas conocidas en Garrovillas, que es este edificio, desamortizado en las desamortizaciones del 19, y aquí pues se enseñaba el mismo patrón, las 4 reglas, religión católica y demás, ¿no? Algunos ya empiezan a tener unos recuerdos de unas situaciones de repartos de leche americana en distintos patios, y también hay una iniciativa que es el colegio libre adoptado, del que muchos de vosotros quizás ya tengáis, claro, si es que es así, ya tendréis recuerdos. Dependiente del IES Brocense, en funcionamiento entre 1967 al 74,
y así se completó la formación para luego ulteriores estudios, ¿no? En este contexto ya está la Ley General de Educación de 1970 y ya en tiempos más cercanos al presente aparecen la EGB, que yo he cursado aquí con vosotros, y en este caso también aparece luego el bachillerato unificado polivalente y el COBE, ¿no? Para luego estudiar bien en la universidad y en la recién creada entonces formación profesional. Imágenes, porque aquí ya cuento con imágenes que hacen bastante más visual la propia presentación. Aquí podéis recordar algún maestro que ha hablado más que yo seguro en estos edificios y en estas aulas con mucha distancia. Aquí tenéis a otros maestros que sirven de homenaje a ellos. Por supuesto, y algunos, claro, vamos a ver, gracias a Wilfredo por cedernos estas imágenes. Sí, y finalmente, pues llegamos al presente. Hoy día tenemos referentes como son el Colegio Nuestra Señora de Altagracia, el Colegio de Educación Infantil y Primaria y el Instituto IES Alconeta. Evidentemente es un lujo contar con las instalaciones que tenemos y el Colegio Nuestra Señora de Altagracia funcionando desde el 81, en el que muchas generaciones ya hemos pasado por allí, y el IES Alconeta en 2005 parece que fue ayer que se construyó este colegio. No fue ayer, con tiempos inmanentes no regresa hacia atrás, lo que vamos a hacer. Y aquí ya empezamos a ver imágenes, como lo decía José antes, sí, claro. Una reflexión que hacía don Cecilio, profe, y en la que me gustaría insistir. Este documento es del año 78 y don Cecilio hace alusión a que cojamos un proyecto todos y lo impulsemos hacia adelante. Eso lo reflexiona en el periódico Alconeta en el año 78 hasta el 81, que no se construyó realmente el colegio. Ya se pedía esta necesidad de juntar voluntades y de construir un edificio. Luego aparece la noticia del funcionamiento el 29 de enero del año 81 de este colegio, claro. Como digo, luego si queréis toda esta documentación está a disposición para que podáis ver. Luego llegamos al instituto, ya en 2005, con nuestras aulas dotadas de todo y con nuestros alumnos que son el orgullo de los que nos dedicamos a la enseñanza. Nuestros alumnos son la arcilla, son nuestra profesión, son nuestra vida de clase. Aquí podemos ver un aula de las que disponemos hoy y a nuestros alumnos, como es natural, con sus distintas actividades. Con esto termino agradeciendo al Centro de Profesores y Recursos de Broza, a su directora, a todos vosotros, pero especialmente a todos mis profesores, porque los considero referentes, a los que estáis aquí hoy, a todos los que estáis aquí, a todos los que son amigos y sois referentes, no hay más palabras, pero también a los que ya no tenemos. Me gustaría dedicar esta presentación a don José Bermúdez García. Muchísimas gracias. Bien, pues ahora ya vamos a hacer la visita a la iglesia, al órgano. Joaquín, ¿vale? Allí nos cuentas un poquito de esa preciosidad, de esa joya que tenemos en Garrovilla. Pero antes de irnos, bueno, pues los libros que ha traído Paco, si alguien quiere adquirir alguno, pues en un momentito, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Aquí en un momentito y ya está. Y si queréis, pues también una dedicatoria rápida y